Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Daniel Obeso y vamos a dar inicio al curso de estadísticas y probabilidades. Muy bien. Para empezar, tenemos que conllevar la historia de la estadística. La estadística proviene del italiano statista, pero este deriva de una palabra latín, la cual es status, que significa estado. Entonces, la historia de la estadística tiene su etimología latín. Lo definimos como una colección y una descripción de los datos recopilados después de haber logrado realizar una cierta pregunta a los pueblos. ¿Qué es un censo? Para una recopilación de datos se lleva a cabo un censo. Un censo es un proceso en el que se va a analizar a todos los miembros de una población. Viene a ser un tipo de encuesta en la que vamos a abarcar información sobre la población, la vivienda y su localización geográfica. En esto vamos a incluir datos sociales, económicos y demográficos. Vamos a explicar sobre los datos demográficos. Muy bien. Estos datos brindan información sobre ciertos atributos, como puede ser la edad, el sexo, el tamaño de la familia, el número de integrantes de la familia, la ocupación, el nivel de ingreso, ciclo de vida de la familia, nivel de educación, religión, raza y nacionalidad. Datos demográficos. Muy bien, ya entendimos de dónde provenía la palabra estadística y también a qué se refiere con obtener información de la población. También lo relacionamos con el censo poblacional, que es un tipo de encuesta en la que están presentes los datos sobre la vivienda, el individuo y la zona geográfica, el espacio donde vive. Ahora sí vamos a comenzar con la historia y los sucesos. En el 2238 a.C. existió un rey, el rey Yao. Este rey hizo un recuento de la población. Ahora, en 1400 a.C. existió un faraón, este fue Ramsés II, y llevó a cabo un censo. También lo relacionamos con el Imperio Romano. En el año, entre el año 508 a 459 a.C., en el imperio del rey Servio Tulio, se llevaban a cabo censos. Y también lo relacionamos con sucesos llevados a cabo en la Biblia. Por ejemplo, el recuento de la población hebrea por Moisés y Aarón en el desierto de Sinai.
A continuación, vamos a pasar a resolver los ejercicios. Y también, de esta manera, vamos a recordar lo que anteriormente hemos estudiado. ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra estadística? Sabemos que la palabra estadística proviene del latín, que es status, pero esta palabrita se relaciona con una palabra italiana, estatista. Por ende, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra estadística? Alternativa C. A y B son correctas. Ahora, la segunda pregunta nos menciona, ¿qué define a un censo poblacional? Muy bien. En un censo poblacional habíamos dicho que se encarga de obtener información relacionada con el individuo, la vivienda. También hablamos sobre la geografía y también sobre los datos económicos y sociales. Por eso es todas las anteriores. La siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la palabra estadística es verdadera? ¿Proviene del griego antiguo? No. ¿Fue introducida por Moisés y Aarón en el desierto de Sinaí? Tampoco. Esos son sucesos previos que forman parte de la historia de la estadística, pero no hablamos de estadística definida en sí. ¿Y qué nos dice la B? Deriva del latín status. Correctamente. La alternativa B es la correcta. La siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los censos históricos mencionados? El censo realizado por Ramsés II tuvo lugar en el año 2238 a.C. A ver, vamos a observar ello. Ramsés II, 1400 a.C. Los censos romanos fueron llevados a cabo entre los años 508 a 459 a.C. Correcto. Allí encontramos al rey serbio Tulio en su gobierno. ¿Moisés y Aarón realizaron un censo en el Imperio Romano? No, eso es falso. Moisés y Aarón hicieron el recuento de la población hebrea en el desierto de Sinaí. Entonces la alternativa correcta es la B. ¿Qué tipo de datos se incluyen en las características de la población? ¿Únicamente datos económicos? También hablamos de la vivienda, hablamos del nivel de educación, no solamente datos económicos, datos sobre la fauna y la flora local. No, lo que sí hablamos es de datos demográficos, integrante de la familia, sexo, nivel de educación, entre otros, y también los geográficos. Con respecto a la Edad Media, en la Edad Media ya hubo un gran avance, los registros de información eran más completos, y aquí abarcamos los registros realizados por alguien muy importante en la historia romana, Carlomagno. En el Imperio Carolingio, los registros de este emperador se denominaron breviarum. En Domesday Book, esto fue elaborado por Guillermo el Conquistador. Eso es importante saber la historia. En Inglaterra, en 1086. Ahora,
Se dice que la estadística del imperio incaico era magnífica, era completa, tanto así que sabían el número de nacimientos y de funciones, el total de hombres para cada provincia, los municipios y también las provisiones con las que contaban. Tenían todo detalladamente contado y calculado. Continuamos. Ejercicios. ¿Qué registro histórico se caracteriza por ser más completo que los periodos anteriores, que los del periodo anterior? Hablamos del Imperio Inca, más completo. ¿Quién elaboró el registro conocido como breviario en el Imperio Carolingio? Allí hablamos de Carlomagno. ¿Cuál de los siguientes registros históricos proporciona información detallada sobre nacimientos y defunciones? Recordemos que ello lo representaba un imperio que era o tenía la estadística más desarrollada, más completa. El imperio incaico. ¿Qué gobernante elaboró el Domesday Book? Hablamos de un conquistador, Guillermo el Conquistador. Carlos Magno lo relacionamos con Breviario. El emperador inca, no. Y los historiadores ingleses, tampoco. ¿Qué característica diferenciaba la estadística del imperio inca de otros registros históricos? Registraban la cantidad de hombres aptos para la guerra. Continuamos. Ahora vamos a hablar de la edad moderna. En esta edad vamos a abarcar las corrientes en la historia y la estadística. Vamos a hablar de personajes importantes en la estadística. Comenzamos con la escuela inglesa o también denominada aritméticos políticos. Todo inicia con John Brown y sus trabajos, en el que se basaba la relación existente entre los nacimientos y las defunciones, las migraciones y casamientos. Todo ello influenciado por causas naturales, sociales y políticas. Él publicó un libro, El Natural and Political Observation upon the Bills of Mortality. Pero alguien mejoró esta corriente aritmética política. Fue un pastor, Jean-Pierre Sussman. Este le da forma y estructura de ciencia. Pero también tenemos a Thomas Malthus y al matemático Joseph Fourier. Ellos emplean o denominan a la aritmética política como la estadística. Joseph Fourier y Thomas Malthus. Entonces, recapitulamos. La aritmética política inicia con John Brown. Publicó un libro, Natural and Political Observation, upon the Bills of Mortality. ¿Quién lo mejoró? Un pastor, Jean-Pierre Sussman. ¿Y quiénes lo relacionaron en médica política con la palabra estadística? Joseph Fourier, un matemático, y Thomas Malthus, un demógrafo. Escuela universitaria, escuela alemana. Muy bien. En esto, ¿qué lo relacionamos? ¿Con qué relacionamos esta corriente? Con los trabajos descriptivos y comparativos de los hechos y fenómenos de los estados, con los trabajos relacionados con los estados. ¿Y por qué se hacía esto? Para saber la situación económica del país. Tenemos a un profesor, el profesor Hermann Conring. Es considerado como uno de los que inició este movimiento. Esta corriente, la escuela universitaria, lo inició uno de ellos,
Hermann Conring. Pero, quien continuó con los trabajos de Conring fue Gottfried Achenwald. Y él fue una persona muy importante en la estadística. ¿Por qué? Porque él fundó la primera cátedra universitaria sobre estadística. Por ello se le considera como el padre de la estadística, a Gottfried Aschenwald. Y él fue el primero que utilizó la palabra estadística. De gran importancia, Gottfried Aschenwald. No olvidar ese nombre. Ahora también abarcamos la escuela probabilística o la escuela francesa. La escuela francesa es de gran importancia porque aquí lo relacionamos con las probabilidades, la aplicación del cálculo de probabilidades a la estadística. Y aquí toma de gran importancia un matemático francés, Pierre-Simon de Laplace, el quien llevó a cabo una publicación denominada Theory and Analytic des Probabilities, publicado en 1812. Y también tenemos aquí los aportes de Carl Friedrich Gauss, de este francés, y de Carl Friedrich Gauss, de este alemán. Entonces, escuela probabilística, lo relacionamos la aplicación de las probabilidades en la estadística. Vamos con los ejercicios. ¿Quién es considerado el padre de la estadística? John Brown. No. John Brown. No. Herman Conry. Él es uno de los iniciadores de la escuela que conllevó a que al final se pudiera dar por medio de los progresos que también tuvo otro personaje, la cátedra de estadística en la universidad. Pero Hermann Cohen fue uno de los iniciadores de la escuela alemana, mas no es considerado el padre de la estadística. Pierre Simon de Laplace, no. Pierre Simon de Laplace elaboró o publicó un artículo relacionado con las probabilidades y la estadística, mas no es considerado el padre de la estadística. Pero Gottfried Aschenwald, sí, porque él logró que se impartiera una cátedra universitaria sobre estadística en la universidad. Una cátedra universitaria sobre la estadística. También tenemos la siguiente pregunta. ¿Quién le dio forma y estructura científica a la aritmética política? Muy bien, aquí tenemos un pastor, Jean-Pierre Sussman. John Brown fue uno de los iniciadores, fue el que inició. Thomas Malthus y Joseph Fourier fueron aquellos que nombraron a la aritmética política estadística. Pero Jean-Pierre Sussman, él fue aquel que mejoró, le dio una estructura científica. ¿Cuál fue el trabajo de Pierre-Simon de Laplace que aplicó el cálculo de probabilidades a la estadística? La teoría Theory and Analytic des Probabilities. ¿Quién fundó la primera cátedra universitaria sobre estadística? Gottfried Aschenwald. Muy bien, John Brown lo relacionamos con la escuela inglesa. A John Brown lo relacionamos con la política aritmética. Thomas Malthus, no. Carl Friedrich Gauss, tampoco. Él está en la escuela francesa. Hermann Göring, tampoco, porque él fue uno de los iniciadores de la escuela alemana o escuela universitaria, pero no. Gottfried
Eisenhower, él fue considerado quien fundó la primera cátedra universitaria. Y por esto y muchos aportes más se le considera como el padre de la estadística. ¿Quién comenzó a llamar estadística a la aritmética política? Tenemos dos personajes, un demógrafo y un matemático, Thomas Malthus y Joseph Fourier. A continuación pasamos con la edad contemporánea. En la edad contemporánea abarcamos el siglo XIX con el matemático belga Adolfo Quetelet, quien dio aportes a la metodología estadística. Entre ellos tenemos la teoría del hombre medio. En la teoría del hombre medio, él se refiere a la caracterización de una población, lo cual se da mediante el promedio de caracteres de sus integrantes. Por ejemplo, la población de, supongamos, de la ciudad A, y supongamos que esa, o del pueblo A, y supongamos que en ese pueblito que es pequeño hay 20 habitantes, y los 20 habitantes tienen, y los 20 habitantes casi no tienen el mismo color de cabello, porque hay dos que tienen el cabello negro y todos tienen, y la mayoría tiene el cabello rojo. Entonces, según esta teoría del hombre medio, se diría que la población, debido a que la mayoría tiene cabello rojo, se diría que la población o este pueblo pequeño tienen cabello rojo, se caracterizan por tener cabello rojo. ¿Y qué es lo que hice? Expliqué la caracterización de la población teniendo en cuenta los caracteres de sus integrantes y y los caracteres que predominan o que se reflejan en la mayoría de las personas. También tenemos la ley binomial de los caracteres humanos. Esto nos indica que los caracteres pueden ser estudiados mediante el cálculo de probabilidades. En el siglo XX ya se empieza a tomar como ciencia a la estadística. Ahí se abarca o surgen áreas específicas de desarrollo, como el diseño de experimentos, el muestreo, una técnica que te permite tener un conjunto de personas o individuos que representaría a toda la población. La inferencia estadística por Francis Galton, no olvidar, Francis Galton, inferencia estadística. Los métodos multivariantes y el control de calidad, entre otros. La aparición del computador potenció enormemente la estadística. Ejercicios. ¿Qué área específica de desarrollo en estadística fue introducida por Francis Galton? Control de calidad, diseño de experimentos, muestreo, no, inferencia estadística. Muy bien, la alternativa A. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la teoría del hombre medio? Caracteriza una población mediante la mediana de sus integrantes. Estudia las desviaciones estándar de una población. Analiza la distribución normal de una población. Describe a una población mediante el promedio de los caracteres de sus integrantes. Correcto. Ahora pasaremos a los tipos de estadística. La estadística descriptiva consiste en la presentación y clasificación de los datos. Esto permite tener una mejor visualización y poder conllevar a una comparación. El gráfico a la mano izquierda es el gráfico de barras y el gráfico a la mano derecha
ese gráfico circular. Cada uno tiene sus particularidades, pero ambos permiten tener una mejor visualización de los datos. Estadística inferencial. En inferencial inferimos, extraemos conclusiones a partir de los datos. Aquí podemos apreciar dos imágenes muy interesantes. Empecemos con la imagen de la izquierda. Nos dice, estadística inferencial, comprobación de afirmaciones sobre la población a partir de las características de la muestra. Muy bien. Aquí podemos apreciar, a ver un momento, ahora sí. En esta parte podemos apreciar a toda la población, gran población, pero en esta parte de acá podemos apreciar una menor cantidad de individuos. Ahora, esa es la característica de la muestra, es una pequeña cantidad con respecto a la población. Ahora, la muestra tiene individuos con características distintas que van a representar en sí a toda la población. Tantas características que hay acá están aquí también en la muestra. Todas las características que están acá, las diferentes características, están presentes en las personas. Por eso se les consideraría una muestra, porque representan a toda la población. Ahora, si se lleva a cabo estudios y se infiere conclusiones, lo que se infiera de la muestra va a representar a toda la población. Aquí tenemos otra imagen. Aquí tenemos una población inmensa, pero de la población hemos obtenido nuestra muestra. Personas distintas que van a representar a todas las características de la población. En este caso, ¿por qué las flechas están en posición diferente? En esta de acá te indica que de la población hemos obtenido la muestra. Y en esta de acá te indica que de la muestra podemos inferir conclusiones y que esas conclusiones se relacionan con toda la población, globalizan a toda la población. Son conclusiones que generalizan a toda la población. Ahora continuamos con la variable. La variable es lo apreciable, lo puedo observar y como me dice su nombre, varía. Lo puedo observar, pero aparte de ello, la variable también tiene un amplio campo que vamos a ver a continuación. Pero como había mencionado, variable varía de acuerdo a la persona. Cada persona es distinta. Por ende, la variable va a tener distintos valores. Por ejemplo, color de ojos en Trujillo es variable. En Trujillo, los valores que puede tener esa variable son verdes, celestes, negro, marrones. Va de acuerdo a la persona. Muy bien. Los tipos de variables. Tenemos variables cualitativas, cualidades, y cuantitativas de cantidades. Cualitativas. Se expresa mediante palabras. Pueden ser nominales u ordinales. Nominales. No hay un orden. Por ejemplo, los colores. Los colores yo lo puedo mencionar sin un orden establecido. Rojo, verde, azul, amarillo, rojo, azul. No hay un orden establecido. Pero ordinales, orden. Hay un orden, hay una clasificación. Por ejemplo,
leve, moderada y grave, relacionado con el daño, con la lesión que se puede dar, o también el nivel de satisfacción o la situación económica, pobreza, pobreza extrema, muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho. A continuación tenemos una imagen. En esta imagen nos dice que hay variable cualitativa y se representa con palabras. Color de pelo es la variable. Los valores, café, gris, gris, blanco, café. Color de ojos es la variable. Azul, café, gris, amarillo, café. Variables cualitativas. ¿Necesito un orden para mencionar el color del pelo o el color de los ojos? No. Variables cualitativas nominales. Ejemplos. El estado civil nominal. Soltero, casado, casado, soltero. Las asignaturas. Matemática, física, química, química, matemática, física. Nominal. Nivel socioeconómico. Ordinal. Pobre, pobreza extrema. Nivel de estudios. Ordinal. Inicial, primaria, secundaria, estudios superiores, estudios universitarios. Material de la casa, el adobe, entre otros. Nominal. Nombre de las empresas de autos. Toyota, Suzuki, entre otros. Eso es nominal, no hay un orden. Estado de satisfacción. Muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, ordinal. Puestos en una competencia, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Hay un orden, ordinal. Ahora continuamos con cuantitativas. Cuantitativas, cantidades, cuántos. Se expresa mediante valores numéricos. Pueden dividirse en continua o medible y discreta o contable. Empezamos por continua. La variable tiene una cantidad infinita de valores y aquí lo relacionamos con las mediciones. Por ejemplo, el volumen, la estatura, el peso, también lo relacionamos con el tiempo. Todo aquello que se pueda calcular o medir. Y también mucho lo abarcan con los decimales, pero también hay que tener en cuenta que no es así siempre. Al final vamos a decir por qué ello. Con respecto a discreta, la variable tiene una cantidad finita de valores. Por ejemplo, integrantes de la familia. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco. Entonces, si yo digo, los valores que pueden tener la variable integrante de la familia son 3, 4 y 5, son tres valores. Son valores que se pueden contar. Yo digo uno, 2, 3, tres valores. El primer valor era de tres integrantes, el segundo valor, cuatro integrantes y el tercer valor, cinco integrantes. No tratar de confundirse en ello. Por ejemplo, la cantidad de integrantes de una familia, mi familia nuclear tiene tres integrantes. Entonces, si la variable es cantidad de integrantes de una familia, yo puedo decir que el valor en este caso es 3. Entonces, ¿cuántos valores hay? Un solo valor. Ahora vamos con los ejemplos. Las variables cuantitativas discretas. Como te dicen, esto es discreto, no le cuentes a nadie. Esto es discreto, es reservado, es finito, tiene una pequeña cantidad de valores. Se pueden contar. El número de hijos de una familia. Tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos. Los valores son 3, 4 y 5. Hay tres valores. ¿Se pudieron contar los valores? Sí. Popito. Eh,
Ahora vamos a continuar. Un momento. Ya está. La cantidad de dedos que tiene la mano es contable. El número de faltas en un partido de fútbol, contable. El número de personas que llegan a un consultorio en una hora, se puede contar. El número de árboles que hay en un parque, contable. El número de canales de televisión que tienes en casa, contable. El número de animales en una granja, la cantidad de empleados que trabajan en una tienda, el número de libros vendidos cada mes en Amazon, número de clientes que visitan un supermercado por día. Todos estos son variables discretas porque te pueden dar valores y todos los valores y se puede contar cuántos valores hay para cada variable. Ahora pasamos a las cuantitativas continuas, variables cuantitativas continuas. Todo lo medible o todo lo calculable. La estatura, medible. El ancho, medible. El volumen se puede calcular. El peso se puede medir. La velocidad se puede calcular. La longitud, medir. El tiempo se puede determinar. El volumen, es calcular el peso. El tiempo, la distancia, la velocidad, el diámetro, palabritas claves. Ejercicios. El curso favorito de los alumnos. Ay, la palabra curso. Yo puedo expresar matemática, física, y yo estoy expresando con palabras. Entonces es cualitativa. ¿Hay un orden? No. Entonces, cualitativa, nominal. Cantidad de libros en un estante. Se puede contar. Cuantitativa, discreta. Diámetro, medición. Cuantitativa, continua. Muy bien, continuamos. ¿Cómo? ¡Ven! Ahora sí, continuamos. Lugar que ocupa un nadador en una competencia. Hay un orden. Y si hay un orden, se consideraría cualitativa ordinal. Volumen, cuantitativa continua. Longitud, cuantitativa continua. Número de pétalos que tiene una flor sería cuantitativa discreta. Continuamos. Color de cabello, cualitativa nominal. Tiempo requerido. Cuando hablamos tiempo de frente, cuantitativa continua. Número de televisores, cuantitativa discreta. Número de páginas en una serie de libros de estadística, cuantitativa discreta. Tiempo de vuelo de los aviones que van de Lima a Santiago, cuantitativa continua. Marca de autos, cualitativa nominal. Grado de satisfacción, hay una clasificación cualitativa ordinal. Número de presidentes que ha tenido tu país en los últimos 5 años. Número, entonces es cuantitativa. ¿Se puede contar? Sí. Sería entonces cuantitativa discreta. Peso de una persona. Peso medible. Cuantitativa continua. Resultado de tirar dos dados. ¿Se puede contar los valores? Sí. Entonces sería cuantitativa discreta. Ahora vamos con la explicación de por qué todo lo que es fracción no siempre es cuantitativa continua. Acá te dice. Se define una variable como la fracción de focos defectuosos en una inspección de 100 focos escogidos aleatoriamente en el almacén de una fábrica. ¿Qué tipo de variable es? Se le considera variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque puede haber
un foco entre los 100, un foco defectuoso puede haber 2, puede haber 3, puede haber 20, puede haber 90, puede haber 100. Estos vendrían a ser valores de la fracción de focos defectuosos, que es la variable. ¿Cuántos valores hay? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Contable? Sí. Entonces, porque sea fracción o pueda ser expresada en decimal, no siempre se va a considerar cuantitativa continua, como es este caso. Se considera cuantitativa discreta. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en esta teoría sobre la historia de estadística, las variables cuantitativas y cualitativas, los tipos de estadística y también las preguntas que hemos hecho para reforzar la temática de hoy. Espero les haya gustado la clase de hoy día y nos vemos para una próxima clase y también para la práctica. Bendiciones, chicos.